A continuación vamos a ver la segunda parte de cómo integrar App Inventor con la tarjeta ESP32 y un sensor de temperatura modelo DHT11. En el primer video estuvimos viendo el esquema y la configuración a nivel de conexiones para lograr este cometido. En esta segunda parte vamos a ver cómo incorporarle a nuestro aplicativo en App Inventor la posibilidad de activar y desactivar un relé. En nuestra primera parte solamente teníamos la posibilidad de recibir nuestra temperatura. Recibíamos la temperatura y obteníamos la información. En esta segunda parte no solamente podemos recibir la temperatura, sino que también podemos activar un relé para cualquier tipo de situaciones que se nos presente. Vamos a ver un video de cómo está la configuración. Fíjense que de esta manera se activa desde el celular Android nuestro aplicativo para recibir la temperatura y la activación de un relé. Observen que pasa de verde a rojo la activación del relé. ¿Qué significa eso? Que estamos activando y desactivando una salida en nuestro ESP32. Repito, no solamente recibimos la temperatura, sino que también podemos hacer accionar un relé. Observen que se enciende la luz del LED, se apaga la luz del display de 7 segmentos y obtenemos la temperatura. ¿Cómo logramos eso desde App Inventor? Vamos a ver entonces a nivel de la configuración cómo lo hemos logrado. Tenemos entonces nuestro App Inventor, la interfaz que en esta segunda oportunidad sí está más intervenida que la primera. Le hemos agregado el botón de activación del relé. Bien, entonces observemos nuestro aplicativo. Solicitamos la temperatura, obtenemos la temperatura y desde este momento podemos activar o desactivar un relé. Vamos a ver a nivel del puerto serial de nuestro Arduino esa información. Relé, aquí está, relé off, relé on. Recuerden de que el display que estamos utilizando es un display de ánodo común. Significa de que se enciende en baja y se apaga en alto. Es por eso que vemos la dualidad de información. Le estamos diciendo enciende y fíjense en que aparece apagado. Repito, eso es motivado a que nuestro display de 7 segmentos doble es precisamente de ánodo común. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, este display que tenemos acá es de ánodo común, por lo tanto se enciende en baja y se apaga en alta. Sigamos. Vamos a ver entonces a nivel de App Inventor en qué consiste nuestra intervención. Este botón básicamente sumado con la intervención de dos variables de carácter global que pertenecen a la temperatura y la humedad. Entonces,
básico. Hemos intervenido reutilizando el botón para activar y desactivar un relé. Y estamos actualizando los valores de dos variables globales, una que corresponde a la temperatura, la otra corresponde a la humedad, y también estamos actualizando los valores de dos labels, que son el label de la temperatura y el label de la humedad. Veamos entonces a nivel de código en dónde está esa intervención. Hemos dicho entonces que en el botón que corresponde a activar y desactivar el relé, tenemos esta información. Básicamente tenemos que dependiendo del texto que contenga el botón, él va a activar o va a desactivar. ¿Y qué comando envía hacia nuestra ESP32? El comando básico, que no es más que la dirección, esta que tenemos acá, la dirección, el puerto, más el comando relé off o relé on, dependiendo si queremos encender o queremos apagar. Entonces, la URL más el puerto con el comando de encender o el comando de apagar. Muy importante entonces tomar en cuenta esta situación que se nos está presentando. Entonces el botón sirve para switcharnos. Observen, aquí nos estamos switchando. Bien, es con este código que logramos la activación y la desactivación de nuestro relé. Vamos a ver algo muy importante, y es que en la primera parte nosotros utilizamos básicamente para poder tomar el valor de la temperatura y el valor de la humedad. Recuerden que viene en un formato básico, lo vamos a ver a continuación, en un formato básico 172, aquí lo tenemos, ahí lo tenemos. Esto es lo que nos está llegando en un formato básico a nuestro celular y en nuestro aplicativo App Inventor. Este valor, que el primero corresponde a la temperatura y el segundo corresponde a la humedad, son tomados desde nuestro aplicativo en App Inventor, y ahora lo estamos pasando por una lista. Esa lista se conforma de separar cada uno de los elementos por el espacio que existe entre ellos. Es decir, utilizamos la función split por espacio, divide por espacio. ¿Cuántos espacios hay? Hay dos espacios, por lo tanto hay tres valores. El valor 1 lo vamos a colocar en nuestra variable temporal. El valor 2 lo vamos a colocar en nuestra variable temporal de humedad, y el valor 3 lo estamos colocando en el estado del relé. Podemos o no utilizar ese valor, pero el sistema o nuestro ESP32 nos envía en qué estado se encuentra en ese momento nuestro relé. Entonces,
En la primera fase, primer video, nosotros agarrábamos el primer valor y el segundo valor y lo dividíamos haciendo uso de funciones que corresponden a una cadena de string. En este caso, estamos haciendo uso de una lista separando esa cadena de caracteres por los espacios en blanco. Entonces, dos maneras de poder obtener la información. Haciendo uso de funciones que corresponden al tratamiento de cadenas o haciendo uso de una lista en App Inventor. Vamos a ver ahora cómo podemos activar y los elementos que están relacionados con el código que corresponde precisamente con nuestro lado del servidor. Es decir, toda la información, toda la codificación existente en nuestro sistema ESP32. Observemos entonces. Entre las características tenemos lo siguiente. Tenemos la posibilidad, observen acá, nuestras variables básicas. La variable con la que trabajamos nuestro sensor o librería del sensor DHT, nuestra librería Wi-Fi y nuestra librería ESP-System.h. ¿Para qué utilizamos esta librería? La ESP-System.h. Para poder reiniciar nuestra tarjeta ESP. Nos preguntaremos, ¿para qué queremos reiniciarla? Nosotros podemos estar evaluando si existe o no conexión, o por el contrario, nuestra tarjeta ESP se ha quedado colgada. Algún problema eléctrico, alguna baja de la batería, etcétera, puede ocasionar que nuestra tarjeta se quede colgada. Entonces necesitamos tener dentro de nuestra codificación la posibilidad de reiniciar nuestra tarjeta. ¿En qué momento nosotros la reinicializamos? Le decimos apágate y vuélvete a encender. Bien, nosotros podemos hacer uso entonces de esa posibilidad. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos uso de esta función ESP restar. Cada vez que nosotros le aplicamos a nuestra tarjeta ESP32 este comando, la tarjeta se apaga y se vuelve a encender. Es decir, vuelve a adquirir nuestra dirección IP que le hemos asignado. Tan sencillo. Entre las posibilidades que tenemos está la de poderle asignar una dirección IP fija. Muy importante. Estos son los comandos necesarios para asignarle una dirección IP fija a nuestra tarjeta. Si nosotros necesitamos una dirección fija, parametrizamos entonces la dirección IP local que vamos a utilizar, cuál es la compuerta, cuál es la máscara y si vamos a utilizar o no DNS primario y secundario. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta para poder entonces generar este tipo de integración. Por supuesto, nuestra activación del servidor por el puerto 5050. Tenemos la posibilidad, en este caso, de verificar si vamos a utilizar o no una configuración local.
Si la queremos de manera local o una IP fija, lo hacemos entonces activando estas instrucciones. Cada vez que él no logre configurarse en dirección IP local, se va a resetear. Tan sencillo. Bien, tenemos entonces, él va a verificar si la contraseña y la red Wi-Fi están correctas. Él lo va a intentar con un delay casero. Significa de que no estamos haciendo uso del delay interno de la tarjeta, sino que hemos diseñado uno en específico, ya lo vamos a ver más adelante, muy sencillo. Y si hemos logrado la conexión a nivel de puerto serial, pues vamos a obtener dicha información. Bien, si nosotros nos vamos al puerto serial, vamos a ver entonces que podemos, si nosotros le quitamos la alimentación a nuestra tarjeta, la volvemos a alimentar, vamos a obtener entonces información respectiva, pues. Sigamos. Ahora vamos a ver entonces la posibilidad de configurar en nuestro loop nuestra intervención. Fíjense que nosotros activamos y desactivamos el LED interno que tiene nuestra tarjeta. Si observamos el video, fíjense que en el video vamos a ver un destello azul cada vez que se envía un comando. Observen la tarjeta, un destello en azul, ese es el LED interno. Entonces, ¿en qué momento se recibe ese valor? Lo estamos diciendo, en este caso, le estamos diciendo, mantén el LED interno apagado y solo actívate cuando se reciba un valor. Solo se va a activar cuando se reciba un valor. Bien, aquí está. Quédate encendido por un lapso de un segundo aproximadamente si se han tomado de manera correcta la conexión de un cliente. En la conexión del cliente existen tres posibilidades: que el cliente mande a encender el LED desde el celular o desde nuestro navegador web, que el cliente mande a apagar el relé. Entonces, o puede mandar a encender, activar el relé, o puede mandar a desactivar el relé. O por el contrario, quiere tomar la lectura de humedad y temperatura. En ese caso, si llega a fallar la lectura en nuestro sensor, él se sale del loop y vuelve a ingresar nuevamente. Y eso lo va a hacer en 3 intentos. Si en 3 intentos él no logra, bajo ningún concepto, obtener la temperatura, le estamos aplicando un restart. Restaura la comunicación, vuelve a inicializarte. Como tarjeta ESP, vuelve a reinicializarte. Lo que significa que le estamos pidiendo básicamente es que nos traiga nuevamente los valores
y la configuración a nivel de nuestra red Wi-Fi. Sigamos. Entre las cosas importantes está cómo hemos diseñado nuestro delay casero. Algo muy básico. Arrancamos desde cuántos milisegundos han ocurrido en este momento y según la cantidad que debe esperar, pues debe esperar 2000. Bueno, en este momento, ¿cuántos hay? Hay 1000. Bueno, espérate hasta que la cantidad de milisegundos sea superior a 1200. En este caso, pues, o sea, queremos 200 y está arrancando en 1000. Bueno, espérate hasta que llegue a 1200. Está en 1000 y queremos que espere 2000, es decir, 2 segundos. Bueno, tan sencillo como mientras mili sea menor a 3000. Bien. Algo muy importante a tomar en cuenta es cómo se comunica nuestro servidor a nivel web con nuestro celular. Lo hace no a través de valores, lo hace a través de documentos web. Cada vez que yo quiero enviarle un dato al celular, debo hacerlo a través de un documento web. Y ese documento web necesita un encabezado, un contenido, y un cierre de documento. Repito, necesito un encabezado para decirle este es un documento de tipo HTML, este es el contenido de ese documento HTML y de esta manera cerramos el documento. Entonces, la comunicación entre el SP y nuestro celular es a través de documentos web. Bien, básicamente en esto consiste esta segunda etapa, parte de la conexión entre App Inventor, las tarjetas ESP32 y los sensores DHT11. Vamos a ver parte del video entonces de cómo es ese proceso. Tenemos nuestro celular, arrancamos nuestra aplicación, le decimos quiero consultar el clima, nos trae el clima, dice que estamos a 30 grados centígrados, quiero activar un relé, se ve que se prende el display, quiero apagar el display, es decir, quiero desactivar nuestro relé y de esa manera entonces es que funciona nuestro aplicativo. Bien, entonces volviendo a una situación muy básica, hemos intervenido en nuestra interfaz para agregarle la activación y desactivación de un relé externo a nuestra tarjeta ESP32. Saludos cordiales.